precedente, como ya sabemos, en el caso del general Manuel Noriega, cuando fue arrestado y fue procesado en los Estados Unidos por múltiples acciones delictivas, y se hicieron exactamente, no realmente hubo alguna atracción a favor de ese argumento y fue básicamente desestimada. Esa jurisdicción que existe es una jurisdicción que protege a dignatarios de otras funciones, pero lo que se refiere a este tipo de cargo criminal, este caso de narcotráfico, de narcoterrorismo por el cual ha sido acusado el señor Maduro, su esposa y otras personas más que están en la acusación formal. Expectativas de ser exitoso y no espero que eso sea algo que realmente la Corte vaya a entender y vaya a determinar a favor de los acusados. Es más, yo creo que estas son todas cuestiones que la defensa, todo lo que tenga que ver con argumentos con respecto a jurisdicción, no solamente jurisdicción sobre la causa, sino acerca de los acusados también, de la manera que fue arrestado, de la manera que fue procesado. Eso se tendrá que ventilar para que en un momento determinado, si es necesario, una corte de apelaciones pueda revisar eso. Todo eso forma parte de lo que son las garantías procesales norteamericanas y aunque parezca algo que ya ha sido decidido en el pasado, todos tienen la obligación de volver a presentar estos argumentos y estas alegaciones en defensa de su acusado. Y sabiendo además que esto no podría prosperar, ¿por qué la Fiscalía no lo objeta en el sentido de decir, bueno, tenemos dos informaciones? La primera, que el reconocimiento de un presidente o de un gobierno no es potestativo del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, porque aquí hay separación de poderes. En este caso, la Casa Blanca decide, yo no reconozco a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Eso por una parte. Por la otra, hay una información extraoficial que daría cuenta de que la Fiscalía posee la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, que no habría nacido en Venezuela, y por ende, si no nació en Venezuela, si era presidente de Venezuela era de forma fraudulenta. Ergo, tampoco es reconocido. Claro, y fraudulenta no solo también en haber usurpado el poder después de la elección que se llevó a cabo, la última elección que se llevó a cabo, si se le puede llamar una elección, donde el señor Urrutia fue quien salió electo realmente por el pueblo después de una manipulación electoral por parte del régimen de Maduro. Y es importante también, obviamente, reconocer que independiente de su nacionalidad, es la efectividad y el hecho de si es o no el mandatario legítimo de Venezuela. Realmente es algo hasta cierto punto secundario, por lo que dije anteriormente. Un individuo, por ser presidente de otro país, no puede cometer crímenes de narcotráfico y de narcoterrorismo, de lavado de dinero contra los Estados Unidos sin que haya ningún tipo de repercusión. Y yo enfocar los argumentos reales que se van a hacer en este caso y donde existe ya una jurisprudencia establecida para determinar esa causa. Claramente los abogados, en este caso la fiscalía y la defensa, no van a estar de acuerdo en todo. Proveer a la corte un schedule o una forma de poder avanzar el caso con diferentes fechas y darle reportes de estatus a la corte para que la corte pueda para las determinaciones legales y las mociones que la defensa tiene que presentar, la producción de evidencia, de la forma en la que se van a entregar las pruebas clasificadas, como bien dijiste al principio. Todo eso tiene que corresponder a un schedule, a un esquema de tiempos para poder llevar a cabo la revisión de estas pruebas en este caso, porque claramente las alegaciones que se hacen en una acusación formal tienen que ser probadas más allá de una duda razonable. Evidencias que son clasificadas y no clasificadas y obviamente las protecciones necesarias para establecer la legitimidad de las pruebas y la admisibilidad de las pruebas tiene que ser controlada y va a ser controlada por la Corte. ¿Cuáles son los parámetros que están siguiendo para que la Corte pueda establecer el proceso? Ahora, doctor, no sé si por desconocimiento o por interés político para manejar el discurso, el hijo de Nicolás Maduro, en una publicación que hizo en Venezuela en las últimas horas, echaba mano
del acuerdo que existió entre la Fiscalía y la defensa para el establecimiento del cronograma. Quienes no sabemos nada de derecho, pero que sabemos que la Fiscalía tiene un caso duro con todo esto, de pronto pensamos que por conveniencia del desarrollo del juicio hay momentos en que la parte acusadora y la parte defensora llegan a un acuerdo. Pero este joven, acabo de perder todas las señales internas, pero creo que sigo con el doctor, este joven dice en ese video que esto lo que predice es que probablemente este acuerdo entre la Fiscalía y los acusadores sería un acuerdo que llevaría a la posible liberación de Nicolás Maduro. Desde el punto de vista de su conocimiento jurídico, ¿usted ve eso en el panorama? Yo no creo que sea así. Yo creo que este caso va a seguir el curso que tiene que seguir. El caso ya ha sido acusado por un gran jurado. El proceso del descubrimiento de pruebas se está ocupando de que hayan fechas específicas para que eso se pueda concluir. Y lo que queda realmente es un proceso constitucional, es un proceso de evaluación de defensas que pueden ser presentadas al principio con mociones para destituir la habilidad de presidir sobre este caso y que este caso pueda avanzar. Eso se determina antes de poder proceder a un juicio. Y yo no veo alguna indicación en este caso de que simplemente porque la defensa y los fiscales no saben lo que sucede constantemente en casos criminales, particularmente en la Corte Federal, de que eso vaya a concluir con que el señor Maduro pueda irse para su casa y que todo este caso se termine. Es más, hay toda una cantidad de personas que están aparentemente que han llevado a cabo acuerdos con el gobierno, como es el señor Hugo Carvajal, el general retirado Cliver Alcalá Cordones y muchos otros más que forman parte del compendio de información de la Fiscalía, que incluso el Pollo Carvajal no ha sido sentenciado, está esperando su participación en este caso, esperaría una reducción de sentencia basada en su cooperación y todo eso forma parte del proceso que se lleva a cabo, que va a ser caso serio, es un caso que tiene que ver con muchas agencias, mucha información que es clasificada en este caso, y por eso es que van a haber diferencias entre la Fiscalía, la defensa, pero el caso, en mi opinión, va a proceder de clemencia, como hizo el presidente Biden cuando mandó al señor Alex Saab para su casa a cambio de este acuerdo de unos americanos que estaban presos allá, salvo algo extraordinario. Yo diría que este caso siga procediendo bajo el curso que la Corte establezca en estas audiencias. La posibilidad de que alguno de ellos, doctor Rodríguez Varela, por ejemplo, se ha especulado mucho que Cilia, que tiene menos cargos que Maduro, aunque los cargos que tienen, uno ha revisado más o menos, las penas serían penas realmente importantes, que si Cilia acusa a Maduro, pudiera conseguir descargo y que existe un acuerdo entre ellos en acúsame para que tú puedas salir más temprano que yo. ¿Eso es posible? Bueno, pudiera ser. Como son marido y mujer, hay ciertas protecciones y ciertos privilegios que aplican en términos de la habilidad de ella poder testificar acerca de conversaciones privadas entre ella y su esposo. Ahí tendría que haber una determinación de admisibilidad, de evidencias, de pruebas, a explorar esa parte, pero claramente ambos pueden rehusar a ese privilegio y ella podría terminar testificando en contra de Maduro. Pero primero que nada, la Fiscalía tiene que aceptar eso. La Fiscalía no tiene por qué utilizarla a ella en contra de si ellos tienen suficiente evidencia contra él y no les hace falta. Claramente, someter a Cilia a que testifique contra el señor Maduro simplemente para obtener un beneficio para ella, es muy probable que eso no vaya a ser aceptable para la justicia. Existen otras maneras de probarlo. Pero quién sabe, Carlos, siempre se pueden llegar a acuerdos. Siempre la Fiscalía se puede poner de acuerdo con respecto a resolver este caso antes de que llegue a juicio y cualquier cosa puede pasar. Yo siempre pienso que un arresto en medio de cualquier litigación criminal federal. Finalmente, cuando uno ve el rosario de delitos en el que está narcoterrorismo, posesión de ametralladora, conspiración para introducir droga a los Estados Unidos, la pregunta concreta iría, de conseguirse culpable de todos los delitos, estaríamos hablando de cadena perpetua.
Sí, y lo más importante aquí, además de la cantidad de drogas y las actividades, son los actos de violencia. Los conspiracional, en este caso, es lo que distingue este caso y va a crear una sentencia potencial mucho mayor. El uso de amenazas, el uso de armas de fuego, el uso de violencia para avanzar los intereses de la conspiración, de droga, para utilizar todos los recursos del gobierno de Venezuela o del régimen de Maduro en aquel momento para custodiar dinero, custodiar armas, custodiar embarques de droga. Todo eso en el contexto de la vida, todo eso en el entorno, es lo que va a crear una sentencia extremadamente fuerte, donde muy probablemente la Corte tenga muy poca jurisdicción una vez que se puedan probar estas acciones de violencia. Así que el acuerdo tendría que ser un acuerdo en términos de las alegaciones que están hechas en las acusaciones formales, porque esto es un indictment que es muy completo en términos de cuáles son las acciones violentas y delictivas que se le pueden atribuir a todos los co-conspiradores. Así que eso es algo difícil poder distanciar los actos de violencia que encarecen la pena de la parte simplemente del tráfico de drogas o del lavado de dinero. Un poco complicado ese acuerdo. En el mejor de los escenarios, Maduro no pasa menos de 20, 25 años en la cárcel, en el mejor de los escenarios para él. Yo creo que está bien pensado eso.